Estimados participantes, profesor Alfredo Dahmer, tengan ustedes muy buenas noches. Yo soy Stephanie Castañeda y en esta oportunidad les voy a acompañar a lo largo de esta conferencia. Permítanme hacer una breve presentación del FRIESAN, del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad FRIESAN. Somos líderes en los sectores regulados y económicos, tenemos 20 años de trayectoria en capacitaciones y consultoría empresarial. Asimismo, más de 10.000 profesionales se capacitan con nuestros programas de alta especialización y más de 200 instituciones públicas y privadas han sido atendidas en consultorías especializadas. Además, se brindaron más de 50 asesorías económicas financieras y se tuvieron más de 20 valorizaciones en activos y empresas, y más de 50 empresas del sector público y privado realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Nuestros servicios son los siguientes: tenemos en consultoría empresarial. Brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Asimismo, brindamos capacitaciones en agua y saneamiento, gestión pública de APPs, salud médica, telecomunicaciones, banca y finanzas, hidrocarburo y gas, seguridad y salud en el trabajo, legal, electricidad, minería, seguros y ambiental. Les invitamos a que puedan seguir nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn y también nos contamos con nuestra tienda virtual. Al finalizar la conferencia les voy a compartir el link de nuestra tienda virtual para que ustedes puedan conocer el diploma, cursos, seminarios, revistas y puedan conocer un poquito más a profundidad sobre nuestros diferentes diplomas. Les doy la bienvenida a la conferencia especializada ¿Cómo establecer un sistema eléctrico eficiente en el Perú? Esta es la presentación del Diploma de Especialización en Regulación y Electricidad. Está a cargo del profesor Alfredo Dahmer, que nos acompaña el día de hoy. Él actualmente es miembro del Consejo Directivo de OSINERMIN. Asimismo, él tiene un doctorado en Economía y maestría en Ingeniería Química por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Además, él es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha realizado publicaciones en economía de energía, regulación del sector eléctrico, economía minera, entre otros. Ha sido presidente del Tribunal de la Solución de Controversias de OPSITEL, presidente del Cuerpo Colegiado Permanente de OCITRAN, coordinador técnico de Promecer, gerente de proyectos en desarrollo del sector público para Asamblea Latina y Asia del Sur del Banco Mundial. Miembro del Consejo Directivo de OCITRAN y actualmente, como mencionaba, es vicepresidente de la Cámara Peruana del Libro, miembro del Consejo Directivo de OCINERMIN y miembro del Consejo de Usuarios de SONAR. Estimado profesor, muy buenas noches. Podemos empezar con la conferencia. Muchas gracias. Eh, un saludo para todos. Fuera de las cosas que ha mencionado la señorita Stephanie, yo fui presidente de OSINERMIN del 2002 al 2012. Entonces, ahí fue donde ya conocí más a fondo el sector energético y también el sector minero peruano, de los cuales yo ya tenía pues bastante conocimiento, eh, sobre todo porque había trabajado en el Banco Mundial 18 años y ahí trabajábamos en estos diferentes sectores, incluido la privatización de los servicios eléctricos en Argentina, Uruguay y otros temas del sector eléctrico, así como muchos otros temas que cubríamos en el Banco Mundial. Eh, Quizás lo mejor sería eh, comenzar con la conferencia. El PowerPoint que lo había puesto, ¿cómo regresamos al PowerPoint, Stephanie? Sí, profesor. Yo dejo de compartir Ya. y usted vuelve a compartir. Ajá. Tengo que volver a compartir, a ver. Sí, vuelve a compartir. Ya, perfecto. Sí, Ya, sí está avanzando, profesor. ahora sí. Eh, cuando, cuando uno ve cualquier sector de la economía en cualquier país, de lo que se trata es de que ese sector tenga características de competencia, porque los sectores, si son competitivos, lo que logran es que ofrecen menores precios posibles, también permiten
sostenibilidad en el tiempo y por otro lado dan la calidad que quiere el público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sectores como el sector eléctrico, el sector telecomunicaciones, infraestructura de transporte y muchos otros eh, no llegan a tener competencia perfecta a no ser que el Estado, a través de sus instituciones, eh, eh, decretos y política, a no ser que el Estado promueva la competencia. Entonces, lo que tenemos en el sector eléctrico es que hay una organización del sector que lo que trata es de llegar a la mayor eficiencia posible en el aprovisionamiento de electricidad. Eh, entonces, ese es un tema que es importante entender. Y el otro tema que también me gusta que pensemos es si a ustedes, por ejemplo, los mandan a un país a ver el sector eléctrico, ¿por dónde comienzan para ver si el sector eléctrico está bien o está mal? ¿Qué cosas se puede hacer para mejorarlo? Bueno, eso mismo se hizo en los años 80 en el Perú. En el Perú lo que teníamos era, antes de eso eran empresas estatales, estaban todas unidas en una, como que en una sola, principalmente, y digamos, fuera del hecho de que había mucha ineficiencia, eh, tampoco había competencia y por lo tanto el servicio de electricidad no era adecuado en el sentido de que si bien los precios eran bajos porque así los ponía el Estado y las empresas estatales arrojaban pérdidas. Entonces no podían invertir para expandirse y el Estado tenía que subsidiarlas, lo cual por supuesto que era un problema. Entonces, esa era la situación del Perú antes de que hubiera la reforma de los años 80. Eh, y ahora, ¿qué tipo de reforma se necesita para que el mercado eléctrico sea competitivo? En primer lugar, eh, según la teoría económica, y esto es simplemente eh, una regla general que no tiene que cumplirse exactamente, para que un mercado sea más o menos competitivo, se requiere que las empresas de ese sector puedan todas trabajar libremente, o sea, sin que algunas tengan preferencias sobre otras, y que hayan por lo menos 8 empresas más o menos de iguales dimensiones. Si no es esto, probablemente se puede llegar a un oligopolio o hasta un monopolio. Cuando estos mercados no son competitivos, como ya había mencionado, entonces las autoridades, en el caso del Perú, el regulador, junto con el ministerio, pueden tratar de establecer competencia. ¿Cómo es la competencia? Por ejemplo, hacer que los generadores eléctricos compitan entre ellos. Como ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, el sector eléctrico está compuesto por generación, que es donde se produce, que son las hidroeléctricas, las generadoras a gas, etcétera. Transmisión, que son las grandes como carreteras, pero que son líneas de transmisión que van desde la generación hasta los consumidores. Y distribución, que son estas empresas que están en las ciudades, desde donde se distribuye la electricidad que llega al por mayor a los consumidores chiquitos. Eh, los consumidores grandes pueden tomar la electricidad directamente de la transmisión, pero los chiquitos requieren estas líneas de distribución. Eh, como normalmente en el sector eléctrico no hay competencia, entonces el regulador lo que hace es, eh, se asegura que, por ejemplo, en el caso de la generación, sí se puede establecer competencia. En el caso de la transmisión, como vamos a ver, el sistema hay que planificarlo por motivos que voy a explicar, pero se compite a través de licitaciones para establecer las nuevas líneas de transmisión. En el caso de la distribución, ahí sí no puede haber competencia directamente, entonces el regulador pone tarifas. Vamos a ver cómo comenzó esto en el Perú. En el Perú el sector eléctrico hasta los años 80
era un monopolio estatal. ¿Cómo se ponían las tarifas? Las tarifas las decidía el ministerio junto con las empresas y, digamos, las empresas siempre querían tarifas que cubrieran los costos y el ministerio, por temas políticos, a veces no les permitía subir. Entonces, estas empresas tenían pérdidas y el MEF tenía que darles subsidios, o si no les daban subsidios, simplemente las empresas funcionaban mal, no podían hacer mantenimiento, no podían haber nuevas inversiones, etcétera. Esa era la situación que les mencioné ya hasta los 80. Eh, y habían apagones, por supuesto. Pero las privatizaciones en muchos países se decidió que para que el sector eléctrico, el sector telecomunicaciones, el sector agua, etcétera, fueran más eficientes, se decidió privatizarlos, porque todos estos sectores, y todavía quedan muchos, estaban a manos del Estado. Entonces, lo que hicieron Margaret Thatcher y los chilenos es dijeron, no podemos tener estas empresas estatales que nos crean tantos problemas, vamos a pasarlas al sector privado. Y en el caso del Perú, también unos años después se decidió privatizar las empresas. Pero esto no se trata solamente de privatizar, había que reorganizar el sector. Entonces, lo que se hizo fue eh, se separó la generación de la transmisión y la distribución, porque antes eran todos del Estado y quizás habían algunos compartimentos separados, pero todo estaba manejado por los mismos. Lo que se dijo es, ya no va a haber una gran empresa que maneje todo, sino van a haber empresas generadoras que van a ser privadas y van a haber, por otro lado, empresas de transmisión eléctrica que también van a ser privadas y empresas distribuidoras que por su parte vamos a tratar de que sean privadas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, toda la generación va a ser privada, excepto Electro Perú, que ya está establecida, vamos a dejar Electro Perú. Pero el resto de las generadoras van a ser privadas y cualquier inversión va a ser solo del sector privado. En cuanto a transmisión, el Estado licitó las líneas que ellos tenían y las adquirieron grupos privados, que cada uno de ellos tomó diferentes líneas de transmisión. Una de las que ustedes más conocen es ISA de Colombia, que también tiene el nombre de REP, Red Eléctrica Peruana, que simplemente son dos nombres o dos divisiones de la misma empresa. Entonces la transmisión se privatizó y la distribución se trató de privatizar. Se privatizó Lima, se privatizó Ica y se privatizó el norte del Perú. Pero no se puede privatizar el sur, porque como ustedes se acuerdan, hubo una serie de disturbios en Arequipa que pararon una serie de privatizaciones. Entonces, lo que se tenía es que el norte era privado, norte y parte del centro, y Lima y Ica eran privados. Pero ¿qué pasó con el norte? Que la empresa que ganó, que era el Grupo Gloria, según el Estado no cumplió con ciertas condiciones y según el Grupo Gloria el Estado no les dio facilidades, entonces todo el norte revirtió al Estado y se conoce como el Grupo Distriluz, que seguramente ustedes conocen. Pero después también, para que alguien manejara el sistema eléctrico, es decir, una institución que viera quién debía inyectar electricidad a las diferentes horas del día y cómo debía asegurarse que el sector eléctrico fuera estable y por otro lado, cómo se debía supervisarse el mercado de ventas y compra del sector eléctrico, se creó el Comité de Operación Económica del Sistema, o COES, que es una entidad independiente. Los accionistas son todas las empresas eléctricas del sector, pero digamos el personal son técnicos que manejan el COES de una manera técnica y como todas las empresas son dueñas, entonces no hay favoritismo entre unas y otras. Luego está lo que ya les he mencionado, que se indicó que solo el sector privado podía, solo el sector
privado podía invertir. Ya les mencioné, se privatizó la distribución en Lima, Ica y el norte y centro del Perú. Y hasta esa época, en el Perú habían dos sistemas de electricidad que no estaban unificados. O sea, los que estaban en el norte y centro era un sistema y el sistema del sur era separado. No había conexión entre ellos. Pero en ese momento, cuando se privatizaron, también se unió todo el sistema eléctrico, con lo cual ahora las líneas de transmisión corren por todo el territorio nacional. Ahora, con todo esto, con estas divisiones que ya hemos mencionado, la generación, transmisión y distribución se dieron a cargo de diversos inversionistas. ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que cuando hay países donde la transmisión también es dueña de parte de la generación y quieren entrar otros generadores, la línea de transmisión a veces les pone trabas. O sea que la competencia, digamos, no es una competencia pareja. Por eso es que se dijo, los dueños de la transmisión no pueden ser dueños ni de generación ni de distribución. Se ha permitido que sí los dueños de distribución puedan tener algo de generación y viceversa, pero no con la transmisión. Bueno, con esa reorganización, como he mencionado, se creó el COES. De ahí se creó un mercado mayorista, donde las empresas distribuidoras firmaban contratos con los generadores. Y las tarifas de generación al principio las fijaba Ocinermin calculando los costos eficientes. Ahora veamos cómo son las funciones del COES. Como ya les adelanté, las funciones del COES son operar el sistema eléctrico, es decir, asegurar que la oferta cubra la demanda a lo largo del día, supervisando el largo plazo, pero también el día de operación. Y de esa forma el COES va diciendo qué empresas tienen que generar para cubrir la demanda. Otra función del COES es planificar el sistema de transmisión y después supervisar las operaciones de mercado entre los generadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando un generador tiene un contrato y no puede cumplirlo, le compra la electricidad a otro generador a través del mercado. Y esa es una de las partes que tiene que supervisar el COES. La otra es que, sin importar quiénes tienen los contratos, las inyecciones a la red se hacen de menor costo operativo a mayor costo operativo. O sea que primero entran las más baratas y así van entrando hasta cubrir la demanda. Y esas operaciones las supervisa el COES. Creo que hay algo en el chat, a ver, voy a ver. Ah, sí, no. Esto lo ha puesto Stephanie, que si tienen alguna duda o consulta, pueden consultarla a través del chat o pueden levantar la mano al final de la exposición. Bueno, entonces, vayamos a la generación. En el Perú son varias empresas que compiten entre sí. Dadas las variaciones en consumo a lo largo del día, el parque de generadores está compuesto por generadoras a gas de ciclo simple, que son las más baratas en costo de inversión y sirven más que nada para horas a punta porque tienen menor costo de inversión. Hay después las generadoras a gas de ciclo combinado, cuyo costo de inversión es un tanto más alto, pero su costo de operación es más bajo. Y finalmente las hidros, cuyo costo de inversión es bastante alto, pero su costo de operación es casi cero. Entonces, si tú inviertes en una hidro, tienes que asegurarte que esta esté operando casi todo el día para poder dividir el costo de inversión entre las horas de operación. La transmisión. Cada segmento de transmisión es un monopolio natural. Por economías de escala no debe haber más de una línea de transmisión en cada segmento. Sin embargo, la electricidad va pasando de una línea de transmisión a otra hasta llegar al consumidor y todas estas líneas están unidas. Estas líneas pertenecen al sistema garantizado de transmisión.
¿Qué quiere decir sistema garantizado de transmisión? Que estas líneas, y no importa de dónde venga la inyección de electricidad por parte de las generadoras, la electricidad pasa por estas hasta llegar a todas las partes del país. Pero hay ciertas partes del país donde, por ejemplo, hay una empresa minera, digamos, y esta empresa minera, digamos, está lejos de las líneas de transmisión. Esa empresa minera tiene su propia línea de transmisión y a esa se le llama sistema complementario de transmisión, porque en ese caso, esa partecita de la línea de transmisión va a ser solo para la minera. ¿Y qué cosas son las distribuidoras? Las distribuidoras son monopolios regionales y ya que no es económico ni físicamente posible que haya más de una distribuidora por área. Por eso en Lima tenemos Luz del Sur y del Norte. Cada una de ellas cubre una parte de Lima, pero no están superpuestas porque físicamente sería un problema y también por costos, los costos unitarios serían mayores. Se ha vuelto a congelar esto, a ver un ratito. Ya. Eh, ¿Cómo es el marco regulatorio de la generación? Entonces, hemos dicho que para que un sistema sea eficiente, si se puede, tiene que haber competencia. Y sí se puede hacer que haya competencia entre generadoras. ¿Cómo se hace esta competencia? Por un lado, las distribuidoras están obligadas a hacer licitaciones con 3 años de anticipación y licitan sus necesidades con las generadoras para contratos de entre 5 y 20 años. Por ejemplo, la empresa quiere 500 megawatts y hay 4 generadores que van a participar en la licitación. Uno de ellos ofrece 300 megawatts a 5 centavos, otro 100 megawatts a 4.5, otro 300 a 5.5 y otro 200 a 6 centavos. Para cubrir estos 500 que quiere la distribuidora, van a ganar las de menores precios. O sea, gana la empresa B, que tiene 4.5, pero tiene solo 100 megawatts. ¿De dónde salen los otros 400? La empresa A inyecta 300 porque tiene 5 centavos por kilowatt hora de precio. Y luego la empresa C inyecta lo que falta, que son 100 a un precio un poco más alto, 5.5. Entonces, en esta licitación, la distribuidora firma contratos con estas 3 generadoras a esos precios y estas generadoras tienen pues que ofertar esta cantidad cuando la distribuidora lo requiere. Pero hay otro tipo de contratos, que son los contratos de las empresas libres, como las mineras, que tienen consumos mayores. Estas empresas pueden negociar directamente con los generadores, pero también tienen la posibilidad de unirse a la licitación de las distribuidoras. Lo que, lo que resulta es que todas las empresas, sobre todo las distribuidoras, tienen contratos de mediano y largo plazo. Y esto hace que los precios al consumidor sean estables, por un lado. Y por otro lado, hace que si hay algún nuevo inversionista que quiere invertir, antes de estar instalado, puede entrar a esta licitación y si gana a un precio que le es rentable, entonces ya puede construir y firma el contrato y construye. Entonces, lo que pasa con estas licitaciones es que promueven las inversiones. Si no hubiera licitaciones, habría más incertidumbre por parte de los generadores si es que no tienen contratos a mediano y largo plazo. ¿Y qué pasa con el siguiente segmento de electricidad, que es la transmisión? La transmisión es lo que hace es la electricidad que generan las generadoras, eh, entra a estas supercarreteras que son las líneas de transmisión y por ahí se distribuye la electricidad hasta los consumidores, que son todas las distribuidoras del país y todas las empresas grandes como mineras o grandes fábricas que se llaman clientes libres porque no están bajo este esquema de licitaciones. Y entonces, eh, estas líneas de transmisión, ¿cómo se construyen? Eh, si,
si estuvieran libre cualquiera de invertir, lo que tendrían es que habrían inversiones por todo el país y habría pues empresas que no lograrían conseguir contratos para transportar electricidad y esas empresas quebrarían. Entonces, dado que eso pasaría, los inversionistas, si no hubiera esta regla de planificación de transmisión, simplemente habrían inversionistas por volúmenes menores a los que se necesita, porque todos tratarían de asegurarse que hay un mercado, ¿no es cierto? Entonces, si no hubiera planificación de la transmisión, las líneas de transmisión nunca alcanzarían, porque nadie querría arriesgarse. Entonces, lo que se hace es se planifica la transmisión. ¿Cómo funciona esto? El Ministerio de Energía y Minas le solicita al COES que planifique la transmisión, es decir, que determine cuánto se deben expandir las líneas existentes y qué nuevas líneas se pueden colocar. Esta planificación se hace cada 2 años, pero con proyección de 10 años. Y el COES genera varios escenarios de transmisión para considerar las diferentes posibilidades de consumo, de producción y los flujos. Y con eso se establecen las nuevas líneas de transmisión que cubran la mayor parte de estos escenarios. De ahí el Ministerio de Energía y Minas, el COES le da el plan al Ministerio de Energía y Minas, quien consulta con Ocinermin y luego de resolver cualquier cuestionamiento de Ocinermin, MINEM o le pide al COES que haga modificaciones o aprueba el plan. Una vez que este plan de las nuevas líneas de transmisión está aprobado, el MINEM le encarga a Proinversión que licite cada nueva línea y gana la empresa que quiera el menor ingreso anual durante 30 años. O sea que ahí es donde está la competencia. ¿Y cómo se pone la tarifa en los costos de transmisión? Lo que se hace es todo lo que hay que pagar a la línea de transmisión se divide entre el consumo en kilowatts hora para todos los consumidores y a todos se les cobra por igual. Eso se llama tarifa estampilla cuando a todos les cobras por igual. Y de ahí tenemos la distribución. Dado que la distribución sí no se les puede hacer competir porque no hay forma, se tienen empresas distribuidoras que son monopolios regionales. Ahí el regulador, o sea, Sinermin, tiene que calcular tarifas eficientes. Y para esto, ¿qué hace? Considera cómo debería ser la red, considera cuáles deben ser los costos, establece una tasa de retorno de 12%, y en función de eso, saca las tarifas de distribución. ¿Cuál es el rol de las renovables en todo esto? Las renovables son como un jugador que está por afuera del sistema regulatorio. ¿Por qué motivo? Porque no pueden asegurar una capacidad mínima de operación, dado que si no hay viento se paran y en las horas que no hay sol, las solares se paran. Entonces, en las licitaciones que hacen las distribuidoras, están obligadas las distribuidoras a pedir una capacidad mínima, que se llama potencia. Y como estas no pueden ofrecerlo, hasta la fecha las renovables no participan en las licitaciones de las distribuidoras. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? A través de una ley, ha venido convocando a licitaciones especiales que son por separado. Y en estas licitaciones se le da la buena pro a cada tipo de renovable separado al precio ofertado sujeto a un límite y eh, se les paga por lo que inyectan. O sea, las renovables tienen prioridad en inyección y se les paga por lo que inyectan. ¿Y quién les paga? Bueno, por un lado les pagan el sistema a través del precio que hay del sistema eléctrico en general, pero si falta, porque los precios a los que han ganado son más altos, se carga a la tarifa de transmisión. Entonces, ahí hay ese problema que se ha ido reduciendo porque el precio de las renovables ha ido bajando. Pero el problema con estas licitaciones de renovables es que solo se hacen cuando el Estado lo decide. Ahora existen propuestas para integrar a las renovables a las licitaciones de las distribuidoras, asignándoles una cantidad de potencia
o estableciendo licitaciones por diferentes horas del día. De esa forma hay una licitación cuando en las horas en que hay sol para que las solares puedan entrar y ganar, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se hace con las renovables. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo es una tarifa. Supongamos que de las licitaciones, el promedio que pagan las distribuidoras es 5 centavos. Lo que se les paga a la transmisión, supongamos que es 1.5, aunque ahora ya está más cerca de 2. Y lo que se paga a la distribución, supongamos que es 6. Hay que tener también una capacidad de reserva por si falla algo. Y esa capacidad de reserva se les paga a las generadoras que ofrecen reserva y esa reserva hay que agregarla al precio de la generación. Entonces, si las licitaciones daban 5, a estas además hay que ponerles el tema de que no operan todo el día, entonces eso sube un poco el precio, y además hay que agregarle reserva. Agregando a la reserva, supongamos que se llega a 5.8. La transmisión pasa de 1.5 a 1.7, porque también hay que considerar que no están operando a 100% todo el tiempo. Y la distribución, digamos, sube a 6.5. Sumando las tres tarifas nos da 14 centavos por kilowatt hora. Supongamos que hay un consumidor que consume 500 kilowatts hora cada mes. En tu recibo, tú vas a ver 500 kilowatts por 14 centavos de dólar por kilowatt hora. Esto lo ponen al cambio en soles. Y lo que te va a dar, si fuera dólares, sería 70. Como lo ponen al cambio en soles, puede ser 250. Fuera de esos 250, se agrega un gasto comercial que es por leer el medidor y por cobrar. Entonces va a dar 260. Y hay una pequeña contribución a los más pobres que se llama FOSE, que digamos es como 5 soles. Si sumamos todo nos da 265. Si ustedes ven su recibo van a ver ese 265. Pero más abajo van a ver 18% de IGB. Entonces esto que era 12.5, con el 18% se vuelve 312 soles. Esa es la forma en que se establece la tarifa. Y esta tarifa es la suma de generación, transmisión, distribución, la lectura, que es el gasto comercial, y el cargo del FOSE, más el IGB. O sea que ustedes pueden leer su factura y ahí pueden entender de dónde salió. Ahora, con todo lo que yo les he mencionado, hay una regla general de cómo debe ser el marco regulatorio. El regulador de Estados Unidos, que se llama la FERC, o Federal Energy Regulatory Commission, en base a lo que hemos mencionado y a otros conceptos, propuso que para que el sistema eléctrico en un país funcione bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para establecer precios estables y fomentar las inversiones, las ventas deben ser bajo licitaciones a largo plazo, como es en el Perú. Pero una fracción se puede hacer para ventas en mercados spot, para hacer un seguimiento de cuál es el verdadero precio del mercado. Como puede faltar abastecimiento, porque en diferentes épocas del día y del año puede fallar generadoras o puede fallar parte del sistema, se asegura, el Estado les paga a algunas generadoras por estar sin funcionar y solamente en caso de emergencia que funcione. Esto, como ustedes saben, es lo que se llama margen de reserva, que en Estados Unidos es 12% y en el Perú es 25%. ¿Por qué en Estados Unidos 12%? Porque tienen gas natural y carbón, que digamos son constantes. En el Perú 25% porque las hidros suben y bajan, entonces hay que tener un poco más de reserva. Y lo mismo va a pasar con las renovables. ¿Cómo hacer para evitar que haya poder de mercado, o sea, que hayan oligopolios o monopolios? Se hacen dos cosas. En primer lugar, se trata de que haya varias empresas en el mismo sector. Lo otro es que, como en el caso del Perú, que la transmisión no pueda tener participación en la generación y en la distribución. Y por otro lado, en el caso del Perú, se pone un precio máximo en las licitaciones a generadores. O sea,
cuando se hace la licitación, si algunos generadores se pasan de ese precio máximo, no entran en la licitación, se les excluye. Otra cosa que dice la FERC es que para asegurar capacidad y eficiencia de la transmisión, lo que el FERC recomienda es que se planifique, así como se hace en el Perú. Y se recomienda que haya un operador independiente del sistema para que no hayan intereses por unas empresas u otras, y ese es el caso del COES en el Perú. Y finalmente, lo que sí no se hace en el Perú, lo que, lo que recomienda el COES es para que haya señales de mercado que se debe cobrar en cada región lo que cuesta llegar hasta ahí. En el caso del Perú, se les cobra a todos, en cuanto a generación y transmisión, se les cobra a todos igual, independientemente de si cuesta más por la transmisión llegar a una parte que a la otra, se les cobra lo mismo. En el caso de Estados Unidos, ellas recomiendan que se cobre a cada localidad según cuánto cuesta llegar hasta ahí. La nuestra se llama tarifa estampilla porque es como las estampillas dentro de un país, es lo mismo para todos, pero en otras partes eh, el precio que se cobra es en proporción a cuánto cuesta llegar a esa localidad. Entonces, con esto yo lo que he tratado es de hacerles ver cómo es el mercado peruano, cómo se ha hecho para que haya eficiencia y para que hayan fomentar nuevas inversiones. Y con esto nosotros podemos comparar cómo era el Perú antes de la reforma y también si nos mandan a otros países podemos analizar el sector eléctrico usando estos criterios. Eso es lo que yo quería mostrarles en esta charla y ahora estoy a su disposición para las preguntas que tengan. Eh, entonces ahora, Stephanie, las preguntas, a ver si me las vas pasando. He puesto el chat. Stephanie, ¿me escuchas? ¿Tienes algo que agregar? Sí, profesor, estoy por acá. Ya. Ahora a los participantes les invito a que puedan realizar sus preguntas. Aprovechemos que el profesor Alfredo, perdón, esté por aquí para poder realizar nuestras respectivas preguntas. Profesor, yo tengo una pregunta al interno que nos Sí. menciona, ¿qué organismo o institución regula la producción de electricidad o energía en el Perú? Ocinermin es el que se encarga de la regulación de las tarifas y se encarga de supervisar que el abastecimiento esté bien. Pero el que se encarga día a día de que haya suficiente electricidad y balancea la oferta con la demanda es el COES, que es sobre el cual hablé. O sea, el COES, a través de sus técnicos, cada 15 minutos va balanceando la oferta con la demanda. O sea, si ven que el consumo está aumentando y no hay suficientes generadoras que estén produciendo, entonces ve qué generadoras deben entrar y les ordena que entren. Y por otro lado, si empieza a bajar la demanda, el COES va diciéndole a qué generadoras tienen que ir reduciéndose. Genial, Eh, profesor, muchas gracias. Tenemos otra nada. pregunta de Ernesto que dice, ¿en el mercado de corto plazo también hay transferencia de potencia entre generadoras para cumplir los contratos? Bueno, no es exactamente así. Lo que sucede es que eh, el consumo de electricidad es lo que consumen todos los usuarios regulados y libres. Y los que producen electricidad son los generadores que tienen el menor precio. Entonces, eso se inyectan. Pero como en los contratos puede ser que algunos de estos generadores no tengan contratos y hay otros que sí tienen. Ahí lo que sucede es que los generadores de menor costo, así no tengan contratos, inyectan. Y eso es lo que va al consumidor. Y en el caso de las distribuidoras, por ejemplo, lo que sucede es que la distribuidora le paga a la generadora, con lo cual tiene contrato, y esta generadora tiene a su vez que darle la diferencia al COES para que el COES le pague el costo al cual inyectó la generadora que no tenía contrato. O sea, la que tiene contrato, digamos, a 5 centavos, supongamos que la que inyectó cobraba 3, entonces la que tenía 5 centavos recibe los 5 de la distribuidora
de esos 5 tiene que pagar al sistema por los 3 centavos de las más baratas que inyectaron. El sistema se cobra los 3 y la distribuidora se queda con 2 centavos. Eh, Carlos pregunta cuáles son las características del mercado spot. Bueno, el mercado spot en el Perú no es como en otros países, porque en otros países el mercado spot quiere decir que hay consumidores que consumen de la red y generadores que inyectan, y ahí se hace un mercado de corto plazo. En el caso del Perú, el mercado spot es como les mencionaba, o sea, las generadoras de más bajo precio entran y eh, las generadoras que tienen contrato y que son más caras reciben el pago, pero parte de ese pago se lo tienen que dar a las generadoras que han entrado. Y el mercado spot se forma por, por la que está inyectando al precio más alto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesor. Carlos, no sé si tu duda ha sido absuelta. Igual les invitamos también a todos los participantes, por favor, que puedan realizar todas sus preguntas. Aprovechen que el profesor Alfredo está aquí para poder responder a todas esas dudas que tienen. Y si gustan, también levantan la mano. Y también cada uno de ustedes ya puede reactivar su audio o su micro para que ustedes mismos puedan hacer las preguntas. Carlos nos menciona que sí le quedó claro sobre la pregunta que hizo respecto a Spot. Qué bueno. Profesor, creo que ya no tenemos dudas. Sin embargo, si cada uno de ustedes tienen dudas, por favor, háganla normal o levanten la mano. Claro, o también pueden mandarte por correo y tú me las pasas y yo las contesto, ¿no? Sí, Posteriormente. profesor. Sí. Ah, Justo, ya, gracias por mencionar lo del correo. Sí, yo lo he mandado, acabo de mandar. Les ya. invito a cada uno de ustedes a que puedan registrar su asistencia. Y también les voy a comentar acerca de los dos links que acabo de pasar, pero antes, profesor, quiero agradecerle por esta super conferencia que nos ha dado. Sé que esta conferencia es un poquito de lo que se va a ver a lo largo de todo el diploma que el día de hoy vamos a presentar. Profesor Alfredo, a nombre del FRIESAN, le doy las gracias por su tiempo y por esta conferencia y voy a proceder a presentar el diploma. Muchas gracias, Stephanie. Gracias, profesor. Yo ya no me tengo que quedar. Si gusta, profesor, se puede quedar, pero en esta oportunidad vamos a presentar ya el diploma. Ah, ya. Entonces mejor me despido porque como sabes me voy de viaje. Sí, se va de viaje. Feliz viaje, profesor. Gracias a Tenemos, todos. sí, gracias a usted, profesor. Por favor, no se vayan todavía, solo se va a retirar el profesor. Les voy a presentar, gracias, profesor Alfredo, buenas noches. Les voy a presentar el diploma. Estimados participantes, ahora les voy a presentar el diploma de especialización en regulación en electricidad. Está a cargo de nuestros docentes especializados Edwin Quintanilla, Ricardo de la Cruz, Alfredo Damner, el profesor que nos acompañó el día de hoy, Carlos Barreda, Mardo Mendoza, Luis Grajeda, José Angulo. Este diploma tiene una duración de 100 horas lectivas, 45 minutos cada uno. La modalidad de transmisión en vivo. Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma educativa. Asimismo, este diploma está dirigido a profesionales de instituciones públicas o privadas del área administrativa, financiera, legal, comercial y operativa vinculadas al campo energético que quieran desarrollar y consolidar su formación profesional, especialmente en el sector de la electricidad. La certificación de esta es para aquellos que cumplan con los requisitos de cada uno de los cursos que se les otorgará. Certificado de diploma de especialización de regulación en electricidad expedido por la Universidad de San. Este diploma forma parte del PAE en energía de especialización en electricidad. Ahora vamos a conocer un poquito más sobre el temario de este diploma. Tenemos los siguientes cursos. Mercado del sector eléctrico a cargo del profesor Edwin Quintanilla. En esta vamos a ver mercado de energía, panorama mundial y perspectiva, transmisión energética, conceptos generales,
Asimismo, tenemos el curso Derecho y Regulación de Electricidad a cargo del profesor Ricardo de la Cruz. En esta vamos a ver aspectos esenciales, económicos y normativos de la industria eléctrica, modelo PLP con demanda que no responde al precio, modelo PLP con múltiples tecnologías, aplicación en el marco eléctrico peruano. Distribución y comercialización de la electricidad a cargo del profesor Luis Grajeda. En esta vamos a ver modelo económico de regulación, generación y transmisión, comercialización de electricidad, diseño de tarifas eléctricas a cliente final, innovación y tecnología de las tarifas de distribución. Modelo tarifario a cargo del profesor Carlos Barreda. Vamos a ver diseño institucional de la regulación, monopolios naturales, regulación de la calidad de los servicios de energía, generación y transmisión de electricidad a cargo del profesor José Angulo con 20 horas lectivas. En esta vamos a ver insumo energético y producción eléctrica, estimación de costos de producción, precios de barra con contratos bilaterales, licitaciones de suministro de electricidad, tarifas y compensaciones de transmisión, proyectos de inversión en infraestructura a cargo del profesor Mardo Mendoza. En esta vamos a ver tendencias globales de la inversión, inversiones desarrolladas en el Perú, privadas y públicas, proyectos, revisión de proyectos adjudicados mediante APPs en Perú, oportunidades de inversión, planificación y operación del mercado eléctrico a cargo del profesor Alfredo Dahmer. En esta veremos conceptos económicos de planificación y operación en un mercado, conceptos de la planificación y operación en mercado eléctrico, operación de sistemas eléctricos interconectados. Y así como les voy mostrando, pues tenemos varios temas en los diferentes cursos que se van a tratar, pero para poder conocer un poquito más a profundidad y con mayor detalle ver los temas, les estoy adjuntando el link. El último link es el link del brochure para que ustedes lo puedan descargar con tranquilidad y lo puedan revisar. El segundo link es para que ustedes, si ustedes gustan obtener un certificado por la asistencia de la conferencia del día de hoy, lo pueden hacer a través de ese link. Sin embargo, para poder considerarlos en ese certificado o en esa constancia, es importante de que ustedes puedan registrar su asistencia a través del link que les he pasado al inicio, es del primer link. Vamos a conocer a nuestra plana docente. Tenemos al profesor Edwin Quintanilla, tiene doctorado en Management Science en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, ESA de España. Es magíster en Administración de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados de la Universidad de ESA. Ex viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas, ex asesor de presidencia de Ocinermin. Actualmente es gerente de supervisión de energía en Ocinermin. Tenemos al profesor Ricardo de la Cruz. Él tiene un máster en Economía aplicada por la Universidad de Chile, con estudios en maestría en Economía, con mención en Regulación y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es ex especialista senior en análisis económico y actualmente es gerente de políticas y análisis económico de Ocinermin. Les presentamos al profesor Mardo Mendoza. Él tiene una maestría en energías renovables y eficiencia energética en marketing y sales, ciencia. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con más de 15 años de experiencia en las entidades públicos y privados. Actualmente es representante de la firma Flowell Energy Private Limited, consultor comercial y en materia de derechos eléctricos. El profesor Luis Grajeda tiene una maestría en regulación y gestión de servicios públicos por la Universidad del Pacífico, tiene magíster de ingeniería eléctrica en la Universidad Tarapacá de Chile. Actualmente es gerente de regulación de Ocinermin. Al profesor Alfredo Dahmer, el día de hoy lo conocieron. Vamos a recalcar que él actualmente es vicepresidente de la Cámara del Libro, miembro del Consejo Directivo de Ocinermin y miembro del Consejo de Usuarios de la SUNAS. El profesor Carlos Barreda tiene un MBA por la Universidad del Pacífico, es ingeniero economista por la Universidad Nacional de Ingeniería, con especialización en regulación en la Universidad Michigan, en planeación estratégica y negocios de telecomunicaciones del Centro de Excelencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Actualmente es presidente de Cineace, miembro del Consejo Directivo CITEL y miembro del Consejo Directivo de Pronavec. Finalmente les vamos a presentar al profesor José Angulo. Él tiene un MBA por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ingeniero electricista con experiencia en dirección de la operación y mantenimiento de sistemas eléctricos,
de potencia, elaboración y gestión en contratos de construcción, mantenimiento y suministro de energía. Actualmente él es gerente de electricidad de la minera Chinalco, Perú. Estimados participantes, como conocen, como conocieron a nuestros docentes, pues tienen una amplia experiencia que les va a poder orientar a lo largo de este diploma. Les invitamos a cada uno de ustedes que puedan inscribirse en este diploma y lo puedan llevar de la mano con excelentes profesionales que tienen una amplia experiencia a lo largo de su carrera en este tema. Si no tienen ninguna pregunta, damos por terminada la conferencia y también les vuelvo a recalcar que puedan inscribirse, inscribir su asistencia en la conferencia del día de hoy y también puedan visitar nuestra tienda virtual y puedan descargar el brochure. Si no hay dudas, darles las gracias por esta conferencia. La conferencia ha terminado. Muchas gracias a todos. Los esperamos en el diploma.